Sin Instructivo. Eduardo escuchaba las noticias de la voz robótica que provenía de las bocinas de su casa. La manifestación se había tornado violenta. Arturo Rodríguez, que había salido al banco, había sido asesinado por un grupo de radicales que exclamaban: "Malditos cerdos capitalistas, bienvenidos a su nueva revolución". Se habían unido ya más de 500 manifestantes. Casi todos portaban armas. Eduardo le dijo a su casa inteligente que por favor parara las noticias. Sentó en el banco de su cocina y se llevó las manos a la cara. Arturo trabajaba como director financiero en la compañía en la que Eduardo también tenía un puesto directivo. Él nunca más iba a estar con él en la junta de los martes. Solo y sentado en ese banco pensó en lo peor. Lo que no sabía es que todo esto era parte de algo más grande que él. Esto había sido planeado quirúrgicamente por un programador conocido como el Chino. El Chino había desarrollado un virus que alteraba el código de la computadora central y la alimentaba con noticias falsas cuidadosamente personalizadas para el inquilino. La progresión había sido rápida. A las 2 semanas ya se había infectado todas las casas inteligentes de las lomas, y poco a poco iba causando pánico a sus inquilinos. Nadie salía de sus casas, y al poco tiempo el virus mutaría y empezaría a alterar la dosis nutricional de sus suplementos. En el momento en el que la gente desnutrida y anémica estuviera desesperada, enviarían el mensaje que le daría el último golpe al capitalismo y a la diferencia de clases. La verdadera revolución apenas empezaba. Y era una revolución silenciosa. Estamos en la sesión número 2 de Sin Instructivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y también un poco loco porque la gente no lo entiende bien y a veces piensa que los robots van a conquistar el mundo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, cómo funciona, cuál es la diferencia entre esto y todo lo que tiene que ver con los grandes análisis de datos. Y conmigo está Sebastián González, que es mi nuevo co-host. Ya les platicaremos los cambios que han habido. A Sebas lo conozco, estuvo conmigo en el ITAM y estudió matemáticas e ingeniería en computación y es uno de los programadores / ingenieros pues, más exitosos que conozco. Tiene un estudio que se llama Canto Studio y pues desarrollan ahorita software y desarrollan un montón de cosas y está muy interesante. De hecho, deberían de checarlos porque están haciendo cosas increíbles en el mundo de la tecnología. Y también está otra amiga del ITAM que conocí hasta un poco antes en nuestra pubertad. Es cierto, sí es cierto. Dani Díaz, que es matemática del ITAM. Ha estado mucho tiempo como data science, estuvo un tiempo trabajando en Grupo Modelo, con la parte de mercadotecnia específicamente, y ahorita está por irse a hacer una maestría en justo todo este tema del data science a Alemania, y pues tenemos suerte porque todavía no se va por toda esta pandemia, pero pues aquí estaremos platicando, ¿no? Entonces, pues quería un poco también que primero se presentaran ustedes directamente, porque no sé si mi presentación fue lo suficientemente buena o estoy seguro de que no llega al nivel de personas que son. Entonces, pues adelante. Primero Dani. Yo te iba a decir que fuera tú, pero bueno. Pues sí, estudié matemáticas aplicadas en el ITAM. Estoy pues muy, muy interesada en el área de estadística, ciencia de datos, inteligencia artificial y sobre todo en aplicar todos estos temas. Bueno, me interesan mucho las aplicaciones al área de salud o de ciencias cognitivas. Entonces espero en un futuro, bueno, aprender eso en la maestría y en un futuro aplicarlo en investigación o algo similar. Y, bueno, sí, estuve en Grupo Modelo en el área de haciendo marketing analytics, como análisis de los consumidores a través de las redes sociales, a través de sus mails, aunque no lo crean. Y en el área de recursos humanos, también un área que se creó que se llama People Analytics, haciendo modelos predictivos de ciertos KPIs o mediciones de los empleados de Grupo Modelo.
Y ya, bueno. Muy bien. Bueno, yo igual que Dani, estudié matemáticas aplicadas y también estudié ingeniería en computación en el ITAM. Llevo desarrollando software desde hace más de 8 años, 5 trabajando en la industria privada para otras personas y compañías y 3 ya como mi propia empresa, que hay un pequeño sobrelape como siempre. Justo yo llevo el área de ciencia de datos dentro de Canto Studio, como decía Santi, con el comercial. Si nos quieren checar, pueden entrar a cantostudio.mx. Y básicamente creo que ha sido muy interesante ir creciendo el equipo de ciencia de datos. Tenemos gente que estudió física, tenemos gente ya con maestría y haciendo un montón de cosas en temas de finanzas o temas de logística, ¿no? Creo que lo interesante y lo bonito de las matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial y análisis de datos es que permea todas las industrias, ¿no? Simplemente la carátula de los problemas cambian, pero es algo que ayuda a brindar mejores servicios y mejores productos, sea cual sea el caso. Sí, está muy interesante toda la experiencia que tienen acumulada. Creo que eso nos va a llevar a una buena plática. Y pues para no alargar demasiado esto, me gustaría pues empezar a platicar un poquito sobre la inteligencia artificial, pero creo que ustedes son bastante más expertos que yo, así que pues vamos a platicar de esto y cuáles son las diferencias entre principales con pues todo lo de análisis de datos. Entonces, pues empecemos diciendo que no necesariamente la inteligencia artificial es robótica, pero sí tiene una relación directa con eso. Entonces, pues sí, esa sería como una buena introducción, pero adelante. Pues, a ver, voy a empezar un poco diciendo cuál es exactamente la diferencia. O sea, la diferencia es que la robótica es mucho más aplicación, bueno, más bien, se usa muchísimo más ingeniería, diseño, la aplicación es muchísimo más en cuestiones industriales. No necesariamente necesita tal cual replicar la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial eso es justo lo que hace. Replica la inteligencia humana y bueno, muchas veces se usan los robots como medio en los cuales replicar esta inteligencia, pero puede replicarse simplemente en un software de computadora, un simple algoritmo, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Dani. Creo que es importante mencionar aquí, para que el público empiece a catalogar y tenga términos para poder presumir en la siguiente peda, si sale la plática. Existen 3 tipos de inteligencia artificial, no oficialmente aceptadas a nivel global. Primero tenemos la ANI, por sus siglas en inglés, que significa inteligencia artificial estrecha o débil, que es básicamente la inteligencia artificial que está ahorita en todos los mercados. Como decía Dani, no necesariamente tiene que ser robótica, sino que con que es un algoritmo que cumple con algunos patrones o utiliza ciertas herramientas de análisis estadístico, pues se cataloga como inteligencia artificial. Uno de esos, por ejemplo, seguramente sería Siri o los chatbots. Todo eso es considerado inteligencia artificial débil y es lo que tenemos hasta ahorita al alcance comercial, ¿no? Seguramente en temas de defensa militar o algunas industrias un poco más privadas, hay avances más grandes, pero no como lo ponen la industria del sci-fi, ¿no? Después tenemos la categoría de inteligencia general o inteligencia artificial fuerte, que es justo ya un tema de, como dice Dani, replicar totalmente la inteligencia humana, es decir, que un sistema sea lo suficientemente complejo y adaptativo para poder interactuar con condiciones a las cuales nunca ha sido sometido, aprender, definir estrategias, etcétera, y empezar a hacer cosas como nuevas por sí mismo. Y por último, tenemos lo que le llama la superinteligencia artificial, que ya sería tal cual una inteligencia artificial que no solo replica la inteligencia humana, sino que la supera. Que ahí sí es donde entraría, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger diciendo I'll be back y tratando de matar gente, etcétera, etcétera. Sí, eso está muy interesante porque justo va con lo que decíamos en una de las sesiones pasadas. No tarda mucho, yo desde mi perspectiva, en que todos empecemos a tener acceso por lo menos a la siguiente categoría de inteligencia artificial, ¿no? O sea, la débil va a evolucionar y va a cambiar de categoría y vamos a ir desarrollando cosas cada vez más y más y más y más fuertes. O sea, ahorita hay supercomputadoras que hacen análisis que no puede hacer ningún humano, o sea, que no tiene forma de hacer ningún humano y que se tardan
un tiempo muy, muy corto. Y también lo mencionábamos la vez pasada, el problema ahorita con esas supercomputadoras y ese tipo como de AI que ya empiezan a solucionar, es que se sobrecalienta como demasiado el sistema y pues creo que ustedes saben mejor qué es realmente lo que pasa, tú tal vez, Sebas, pero por lo que yo tengo entendido, como que se empieza a sobrecalentar el sistema, entonces ahorita lo que están trabajando es en sistemas de enfriamiento para que las computadoras sean mucho más rápidas. Pues, o sea, sí, o sea, cuando nació la inteligencia artificial era muy, muy limitada justamente por la capacidad de las computadoras en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento, etcétera. Y pues, o sea, va como de la mano. La inteligencia artificial ha ido incrementando, digamos, potenciándose a medida que las computadoras también crecen. Y por lo tanto, también hay mucha investigación en aumentar la capacidad de las computadoras hoy en día para que aguanten estos algoritmos. Pero no sé. Totalmente los MVP son los físicos que hacen investigación en temas de superconductores y etcétera, para que tengamos el poder de cómputo necesario. Sí, sí, sí. Y cada vez, desde que apareció toda esta nueva ola de computación cuántica, vamos a avanzar todavía más rápido. Pero creo que sería bueno, no todo el mundo tiene claro, incluso podría decir que yo todavía no estoy 100% claro, de las diferencias entre lo que hace la inteligencia artificial y toda la parte pues, de machine learning y toda la parte de data science. Entonces, creo que sería bueno explicar cuáles son estas diferencias principales. ¿Vas o voy? No, empieza tú. Ya vamos a dividirlo así. Si quieres, tú hablas de Machine Learning y yo hablo de Deep Learning. Va, órale. Bueno, inteligencia artificial es el término que se refiere a todo lo que es, a cualquier algoritmo que, como ya dijimos, intenta simular la inteligencia artificial. Machine Learning es solo un subconjunto de la inteligencia artificial, que son ciertos algoritmos que, híjole, pues la verdad, como el nombre lo dice, se basan únicamente en el aprendizaje. Así como una persona aprende recibiendo ciertos estímulos o cierta información del exterior, los algoritmos de Machine Learning toman datos de entrada, millones y millones de datos. Bueno, es mejor que tomen millones y millones de datos o una gran cantidad de datos. Toman esos datos los algoritmos como entrada y con base en esos datos empiezan a aprender y a mejorar alguna cierta función que tenga el algoritmo, ya sea minimizar un error o aumentar la probabilidad de acierto de algo. Y entre más datos tiene, más va, pues ahora sí que aprendiendo el algoritmo, reduciendo ese error. Y esos son los algoritmos de Machine Learning, básicamente. Excelente. ¿Podrías contarnos un poquito más, Dani, sobre los tipos que hay y como tal vez algún ejemplo con el cual interactuemos día a día? No sé. O tal vez algún ejemplo que apliques en tu trabajo. O sea, ¿de algoritmo? Sí, de Machine Learning, como las categorías que hay. Tengo entendido que hay algunas, ¿no? Por ahí. Sí, es supervisado y no supervisado, que, o sea, uno se refiere a, uno tiene un output, así tal cual buscas, ahora sí que tal cual buscar no sé, como lo que decía, de minimizar una función, o te da algún output específico que tú busques en los datos, y el otro, lo único, no sabes bien qué buscas, solo buscas como insights y te da, pues, no sé, a lo mejor clasificación de grupos, clusterización de, no sé, por ejemplo, de personas, si los datos son personas o ciertas cosas. O sea, te podría decir nombres de algoritmos, pero, o sea, el único que se me ocurre fue el último que usé en mi trabajo, pero se llamaba Discrete Choice Model, perdón. Bueno, modelo de elección discreta. Excelente, sí. Es súper interesante como todo este tema de que a su vez la inteligencia artificial tiene subramas que se vuelven un mundo cada una, ¿no? Entre los supervisados, por ejemplo, hay Netflix, yo creo que es el ejemplo más claro para todos,
sobre supervisados que, por ejemplo, el sistema de búsqueda de películas o recomendaciones, todo es un sistema con un algoritmo de machine learning supervisado por detrás, por ejemplo. Sí, y los algoritmos son infinitos, o sea, cada cosa usa un algoritmo distinto, y es impresionante lo que se puede llegar pues no sé, a representar con estos algoritmos. Totalmente es una industria que va a seguir creciendo en los siguientes 100 años, chicos. Estudien esto. Sí. El futuro. Es el futuro 100% y el presente, totalmente. Sí. Hablando de las diferencias que nos platicaba Dani, dentro de la inteligencia artificial está el machine learning y a su vez dentro del machine learning existe un campo más específico que se llama el deep learning. El deep learning viene ya más asociado o inspirado como tal sus nombres y términos en el comportamiento de la estructura del cerebro humano, más en cómo funcionan las neuronas, cómo se comunican entre ellas y cómo resuelven los problemas, o lo que sabemos hasta el momento de cómo lo hacen. Dentro de él existen dos tipos de modelos más conocidos, si lo quieren ver así, que son las redes neuronales. Claramente el nombre viene directo de esto que les comenté del cerebro. Unas son convolucionales y otras son recursivas. En las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, se utilizan mucho para temas de análisis estadístico, para hacer, digamos que lo mismo que platicaba Dani, pero utilizando capas de funciones que te permiten a ti analizar, digamos que distintos niveles de las opciones que existen en la información y cómo se correlacionan estas variables. Y funcionan mucho, por ejemplo, para agarrar problemas muy complejos y quitarles dimensiones o lo que conocemos como variables que en realidad no nos interesan mucho y enfocarnos a las que nos funcionan para hacer un análisis propio ya de los datos que están disponibles. Y por el otro lado tenemos las recursivas, en las cuales aquí, por ejemplo, lo que se dedican a identificar son más como relaciones entre las entidades de los datos, ¿no? Por ejemplo, las recursivas son más conocidas porque son la base y el fundamento de todo el área del procesamiento del lenguaje natural, que es justo con lo que funciona por detrás en el servidor Siri, por ejemplo, ¿no? O también Google Maps, Waze en realidad. También utiliza... Y también para reconocimiento de imágenes, o sea, sí, por ejemplo, se me ocurre, no sé, cuando Facebook te sugiere a etiquetar a alguien, o sea, eso es deep learning, o sea, a lo puro. Que da. Sí. En un momento hablaremos del deepfake, no se preocupen. Sí. Pero sí, totalmente, creo que esa es la segmentación adecuada y las diferencias a nivel general de lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Sí, está muy impresionante cómo ahora las búsquedas, ya incluso Google ya hace un par de años, ya las búsquedas las puedes hacer por imagen y es bastante preciso con lo que buscas. Obviamente tiene todavía un área de oportunidad, pero si se meten ahí al buscador de Google, a todos los que nos estén escuchando, hay una forma en la que pueden buscar por imagen en lugar de buscar por palabras. Entonces, no sé, se me ocurre cualquier tontería, ¿no? Que de repente ves un cuadro que te gustó mucho y le tomas una foto, probablemente si ese cuadro está en algún lugar del internet, puedas encontrar algo así o algo, incluso te pone como cosas relacionadas. Entonces, también el machine learning está evolucionando como la industria de las compras digitales. O sea, entonces... justo estaba leyendo un ejemplo hace poco que vamos a llegar a un punto en el que probablemente puedas comprar desde un visor de realidad virtual cosas que tal vez viste antes o que tu celular de alguna forma procesó y las tiendas van a ser como personalizables. Está súper loco, pero es un futuro no tan lejano. Y vas a poder entrar a tu tienda personal y empezar a ver como todos estos artículos que en algún momento te interesaron. Entonces, es un futuro que suena muy loco, pero cada vez nos acercamos más. O sea, cada vez es más impresionante lo que logramos y la gente no se da cuenta que es lo más importante, ¿no? Como que saben que hay algo ahí que está funcionando atrás, pero no entienden bien cómo está funcionando. Entonces, pues sería bueno analizar como qué es todo esto del data science y cómo funciona y cómo le da vida pues a la inteligencia artificial y a todo esto.
Otra cosa que también es bastante impresionante y perturbadora al mismo tiempo que me gustaría agregar es, no sé, muchas veces no sé si les ha pasado que están hablando con un amigo o lo que sea y de repente Sí. de algún producto, a veces ni siquiera de algún producto, o sea, a mí me tocó que estaba hablando de Oaxaca y me salían, o sea, recomendaciones de viajes a Oaxaca en el celular y vuelos y, o sea, yo realmente, o sea, lo he visto de chiste, pero realmente me pongo a pensar cuánto tiempo va a pasar para que nuestros pensamientos sean leídos de alguna manera. O sea, lo vi en un meme, pero de que realmente pensemos en algo y los buscadores te sugieran vuelos o productos o viajes o lo que sea. Y pues sí es bastante impresionante y medio aterrador un poco. Sí, 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 incluso ya hay aplicaciones dentro de la medicina en donde te inyectan pues microrobotcitos que te ayudan a eliminar algunas células. Por ejemplo, hay unas que están usando para el tejido adiposo, para la obesidad, te inyectan estas células que te ayudan, digo, estos nanorobots que te ayudan a como a eliminar todo dentro de ti. Y no creo que falte mucho para que empecemos a tener cosas que nos ayuden a mejorar nuestros sentidos, ¿no? O sea, ya de una forma tecnológica. Ya existen incluso estos audífonos en los que escuchas y ni siquiera tenerte los que poner a través de ondas. Han hablado mucho de hacer lentes de contacto pues que te los pongas y te ayuden a ver cosas o que visualices pues, las cosas de otra forma y no tardan en empezar a diseñar. Bueno, creo que ya están diseñando como algunos chips que te sirven para combatir algunas enfermedades como cognitivas y pues de ahí, de eso también se va a poner muy extraño. O sea, vamos a empezar a hacer parte robots, creo que en algún punto tal vez. Sin duda creo que todo esto que mencionan es algo que nos lleva a pensar que en algún punto nos vamos a empezar a cuestionar muy fuerte qué es ser humano, ¿no? ¿Qué es ser una persona y hasta qué límites también la ciencia puede llegar para hacer nuestras vidas mejores? Eso que menciona Dani, por ejemplo, qué miedo, ¿no? De que estás hablando, no sé, de plumas y de pronto ya te sale en Facebook un anuncio de plumas, tú dices como, Mark, por favor, ya deja de escucharme, ¿qué está pasando? Siento que esto es ilegal. Y la verdad es que, por ejemplo, mi postura ahí es que yo siento que el que no tiene nada, no, el que no debe nada, nada teme, ¿no? Vaya, o sea, si van a tener mi información y van a estar ofreciendo productos que seguramente voy a querer y cosas que no conozco que seguramente me van a interesar, yo no tengo ningún problema. Lo que yo veo mal, por ejemplo, es también, digamos, el doble filo de la ciencia usada para el bien o para el mal, estilo, por ejemplo, lo que vimos con las elecciones de Estados Unidos, a través de redes sociales, ¿no? Haciendo mucha inteligencia por detrás, o temas ya también de estar utilizando la información de la gente con intenciones indebidas, sin que ellos aparte sepan de que su información está siendo utilizada, ¿no? Para alimentar algoritmos que pues seguramente están generando problemas en el mundo. O sea, sí puede ser un tema muy sensible que a veces creo que la gente pasa por alto. Sí, y quién no se salta los términos y condiciones de cualquier página, ¿no? O sea, no sabes. Yo la verdad es que de los últimos 10 términos y condiciones digitales que he firmado, creo que no he leído ni uno. O sea, ya no sabes ni siquiera lo que estás aceptando y puedes estar aceptando cualquier cosa, ¿no? Que tu información se use para lo que sea y se la puedan robar y usar para lo que sea prácticamente, ¿no? Obviamente la información sensible todavía está un poquito más controlada, pero sí es un tema, porque es justo lo que estábamos platicando antes, ¿no? Hasta qué punto y en qué barrera la inteligencia artificial como que ya empieza a, pues, a rasparle a los límites de la ética, ¿no? Entonces, Sí, pues sí totalmente. está complicado. Además, pues sí me gustaría ver si alguno de ustedes dos nos pueden explicar un poquito más de todo el tema de data science y cómo entra en esta jugada. Pues, o sea, data science se refiere literalmente a todo lo que puedas hacer con datos, que ahí se conecta un poco con machine learning, o sea, es intersección porque pues, todos los algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial en general usan datos, o sea, es su fuente de alimentación para aprender y para mejorar.
pero no necesariamente, o sea, hay cosas que pueden ser de data science que no necesariamente son inteligencia artificial. Puedes hacer, no sé, estadísticas con datos que no necesariamente son inteligencia artificial. Pero sí, todo este tema de los datos es pues muy controversial, sobre todo hoy en día que, pues te digo, o sea, yo trabajaba haciendo análisis de los consumidores de Grupo Modelo de cervezas, simplemente, o sea, o usando sus redes sociales o porque las personas se registraron en una página de Grupo Modelo usando un mail, usando su Facebook. O sea, muchas veces había estrategias de marketing de simplemente te regalamos tal cosa por simplemente dejarnos tu correo o tu celular, porque con eso, o sea, la empresa, en general todas las empresas están haciendo esto, no lo digo únicamente de Grupo Modelo. Las empresas están usando los datos de los consumidores casi como dinero, o sea, bueno, justo para este podcast estaba leyendo que salió en el 2017 un artículo de The Economist que se llamaba The world's most valuable resource is not longer oil, but data. Y pues me pareció impresionante que, o sea, la gente ya usa datos para todo y es su fuente de valor porque entre más datos tienes, más insights sabes de los consumidores, sabes qué van a consumir, sabes cuándo van a comprar, saben qué les gusta y pues con eso haces el marketing y pues atraes más consumidores y con más consumidores tienes más datos y es todo un círculo vicioso impresionante. O virtuoso. Depende Pues del caso. virtuoso o vicioso, porque digo, la verdad, yo no soy una persona que trabaje en la CIA o algo así, no tengo problema con que conozcan mis datos, mi vida es bastante normal, Exacto. pero pues alguien que, o sea, sí estaba platicando con un amigo que trabajaba en Microsoft y me dijo, yo cuando trabajaba en Microsoft sí tenía que ser muy cuidadoso con todo, o sea, porque pues cualquier hackeo o lo que sea, pues Microsoft no es cualquier cosa, ¿verdad? Totalmente. Creo que algo importante hay que mencionar es que, a mi parecer, siento que el término de ciencia de datos se ha prostituido muchísimo en toda la industria. Ah, sí, totalmente. O sea, es un problema gravísimo que yo me he encontrado al brindar consultoría a otras empresas o inclusive yo reclutando personal. Digamos que creo que es importante como clasificar qué es ciencia de datos o qué se necesita para ser al menos un científico de datos, ¿no? Creo que lo más aceptado en la comunidad internacional es un diagrama de Venn muy famoso que sacó el fundador de RStudio, una IDE para un lenguaje de programación de análisis estadístico, en donde te interseca tres cosas. Primero, necesitas tener conocimiento exhaustivo sobre tu negocio o sobre el giro donde vas a estar haciendo el análisis para saber exactamente, digamos, el know-how de la industria. Por otro lado, tienes el tema de entrenamiento matemático, ¿no? O sea, digamos, saber bien los fundamentos de la estadística bases, detrás, sí, las hipótesis que tienen que cumplir los datos, cuándo se aplica un algoritmo, cuándo no, que es verdaderamente lo más difícil, a mi parecer, de obtener, porque sí. requieres muchos años y mucha joda de libros y de muchas cosas para entenderlo, más o menos, y usarlo. Y después tienes la parte de ingeniería, ¿no? De poder implementarlo con código, la parte de poder automatizarlo. Y esa intersección de las tres es lo que él define como ciencia de datos, que creo que me parece bastante aceptable, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahorita, por ejemplo, vamos a una empresa y nos contratan para hacerle una auditoría, un análisis a su departamento de BI o ciencia de datos, como le quieran poner, ¿no? Ese no es el problema. Y te encuentras con chavitos que se denominan científicos de datos porque, no sé, estudiaron administración y se aventaron un curso en DataCamp, lo cual está perfecto, ¿no? Está excelente que haya herramientas para expandir el conocimiento que tienes sobre un área y aprender unas cosas, pero el problema viene cuando empiezan a importar algoritmos y hacen punto magia, salen gráficas muy bonitas y todo, lo ponen en un reporte, los jefes están súper contentos porque, mira qué bonita gráfica, claramente aquí vemos una relación entre esto, toman decisiones de presupuesto, invierten dinero, etcétera, y resulta que desde un inicio esas dos variables ni siquiera se podían comparar, por ejemplo, ¿no? O no tenía ni siquiera sentido el algoritmo que estaban utilizando porque los datos en sí no cumplían las propiedades necesarias para usar esos algoritmos. Entonces, se vuelve un problema complejo para las empresas. Uno, el reclutamiento de cómo sé que una persona está entrenada para hacer ciencia de datos, y dos, cómo sé si necesito ciencia de datos o simplemente con un análisis, digamos, estadístico general me funciona, ¿no? No sé si quieras aquí profundizar, Dani. No, pues, o sea, coincido completamente contigo. No sé,
no sé, es muy difícil saber hasta qué punto alguien estaría capacitado, porque aún yo que estudié matemáticas, no conozco todos los algoritmos y todas las bases matemáticas de todas las cosas. O sea, es muy difícil saber si alguien está capacitado o no. Lo único que sí sé es que hay mucha gente que ya dice estar capacitada por echarse un curso express o sin entender, o sea, está bien que se echen el curso express, pero sin entender las bases tal cual de qué es lo que está haciendo el algoritmo, qué está pasando, cuáles son las bases matemáticas o estadísticas o lo que sea. Y nada más, aún ni siquiera en curso express, aún en ciertas universidades serias, pues es como, corran esta instrucción y ya está. Y pues muchas veces la gente no sabe ni qué está pasando. Entonces, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y pues no, o sea, no sé en qué más profundizar con eso, pero... Sí. Es un problema complejo, creo. Perdón, Sati. No, adelante, por favor. Creo que es un problema complejo. Justo ayer platicaba con una persona que está en República Dominicana. Igual se dedica a todo el tema de ciencia de datos, mucho más pro, la verdad. Él ya tiene PhD de Harvard y todo. O sea, alguien así que dices, él sí conoce todas las bases, ¿no? Si alguien está capacitado es esa persona. Y justo se aventó una discusión en Twitter durísima. No voy a mencionar nombres ni nada, obviamente, pero con un chavo que igual justo no, pero desconozco su formación por detrás, pero me imagino que emana del mismo problema que comentamos, que empezó a hacer un análisis de la información del coronavirus, ¿no? Con todo este tema de la infodemia, que también se está sucediendo en el mundo. Y resulta que empezó a publicar un montón de datos, gráficas bonitas, y al final concluyó que la población de República Dominicana, el 40% era inmune al coronavirus. Según la información que había analizado. Y el problema es que mucha gente le creyó. Y es un problema que sale de sus manos, inclusive que imagínate que hay muchas personas que lo ven en Twitter, lo empiezan a retuitear, lo llevan de aquí para allá, y hay gente que se la va a creer y va a andar afuera y sin cuidarse porque ellos creen que, bueno, pues tengo un 40% de probabilidad de que no me pase nada, ¿no? O sea, puede tener consecuencias graves. Justo eso también quería agregar, no nada más es para una empresa de pérdida monetaria, o sea, estos algoritmos de inteligencia artificial hay veces que se usan, o sea, por ejemplo, en medicina, en cosas de reconocimiento de cáncer, o sea, o reconocimiento de si lesiones en la piel son lepra o cosas así. Entonces, si alguien no está realmente capacitado, puede llegar a causar graves consecuencias, no nada más pues a lo mejor mis jefes maté la presentación o lo que sea. O sea, no puede llegar a ser mucho más grave, como dices tú. Sí, es un tema, es un tema bastante complicado en muchos sentidos. La toma de decisiones es justo lo que yo estaba discutiendo con una persona el otro día, ¿no? Hay mucha gente que te da datos para la toma de decisiones que dice haber analizado, pero que cuando tú realmente te metes a verlos te das cuenta de que o son datos mal analizados o simplemente son datos, que es donde yo creo que hay que hacer como una diferenciación, ¿no? Una cosa son los datos y otra cosa es la información que viene de los datos, ¿no? Que esa información se obtiene pues cruzando datos con otros datos y viendo qué cosas salen, ¿no? Entonces, yo he tenido mucho conflicto con esto en la industria del marketing, porque mucha gente dice hacer análisis de marketing para la toma de decisiones, pero cuando ves lo que te están entregando es como, no, pues sí, esta publicación tuvo mejor rendimiento porque tuvo más likes y cosas como muy básicas que realmente no te están diciendo nada y que siguen siendo datos. Y que la gente está vendiendo como si fuera la persona súper ultra capacitada, ¿no? Y si lo compran. Sí, lo compran y pasa en todas las industrias, ¿no? Ahorita vi un ejemplo nada más, pero sí. Yo tengo una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes cuál ha sido como la aplicación de la inteligencia artificial más loca con la que se han encontrado últimamente? ¿Qué cosas han dicho que han dicho como, wow, qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, híjole, pues loca, útil, a mí me parece impresionante lo que se está haciendo en medicina, pero como ya lo mencioné, es como a base de reconocimiento de imágenes, reconocer enfermedades o a base de, bueno, más bien con base en el histórico o familiar del paciente, predicción de enfermedades o cosas así. Eso se me hace muy impresionante, pero lo que realmente me
preocupa, o no sé si me preocupa o se me hace un poco difícil de lograr, pero ya se está empezando a lograr, es un poco la capacidad de recrear con inteligencia artificial la creatividad del ser humano. O sea, en cuestiones de arte y en cuestiones de creación musical o creaciones de teoremas matemáticos o creaciones, o sea, todo eso realmente me preocupa porque yo realmente creía que iba a ser mucho tiempo en lo que la inteligencia artificial iba a poder recrear esa capacidad del ser humano, y últimamente leyendo mucho y viendo artículos y escuchando podcasts y todo, me doy cuenta que no, que ya se está logrando y pues es algo impresionante para mí. Ese tema está en particular, ese tema es complicado. Ya hay hasta un algoritmo de Twitter que crea anuncios, se los voy a compartir, lo voy a dejar en los comentarios, pero tú le pones, quiero que crees un anuncio con estas características y te hace un anuncio que es bastante coherente. O sea, nosotros hicimos como un reto con ese algoritmo para sacar un anuncio y sí te dice cosas muy, muy, muy cercanas a la realidad. Y eso, ni hablar como de toda la inteligencia artificial que cuenta historias, que de repente salga unas historias que dices como de dónde salió esto. Y esto, o sea, y si te pones a pensar, no es como que tengan un bagaje cultural o social de donde pueda haber salido esa información o esa historia o algo así, sino es meramente inteligencia hecha, o sea, vuelta virtualizada y que piensa muy parecido a nosotros. Creo que ahí hay que tener cuidado con los términos. Justo creo que totalmente viene cargado de la información que le das, ¿no? O sea, de la cultura y de cómo estás alimentando los algoritmos, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso que comentas de los cuentos, pues es procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y tal cual, todo lo que genera es porque está alimentada de libros y de libros y de libros y de bocetos y bocetos, que identifica las relaciones entre palabras, qué es un verbo, qué es un sustantivo, y va aprendiendo poco a poco, ¿no? Ahí, bajo retroalimentación, ¿no? Ahí sí hay un caso de un algoritmo supervisado, bueno, más bien de refuerzo, donde va mejorando poco a poco, ¿no? Inclusive lo que tú estás usando ahorita, que por atrás salga sin instructivo y es una red convolucional neuronal que está identificando en tiempo real en dónde estás tú, o sea, qué eres tú y qué es el fondo y sustituye el fondo por lo que necesitas. O sea, está más cerca de lo que pensamos, pero creo que más allá de tener ya, o sea, a mí no me molesta mucho, por ejemplo, decía Dani, ¿no? Los teoremas matemáticos. Sí, totalmente. Creo que en ciencias de la computación y en matemáticas, las computadoras están empezando a obtener resultados ya por sí solas con algoritmos bastante generales y simples, resultados que antes pues, requerían muchas personas y trabajo, etcétera. Pero creo que a mí me preocupa más el tema de justo lo que tú dices, ¿no, Santi? El tema creativo. O sea, si una computadora puede empezar a ser creativa o puede empezar a generar cosas creativas, ya sean imágenes, como decía Dani, o textos, ¿cómo podemos estar seguros de que el contenido que estamos leyendo o de lo que está diciendo una persona es una persona o simplemente hay por atrás gente metiendo información, ¿no? A lo loco. No, y también surge la cuestión de si nos van a reemplazar por completo estos algoritmos o robots o como le quieras llamar en un futuro. O sea, si realmente somos reemplazables. Sí, que ese es un tema que ya es o sea, de las 3 sesiones que hemos hecho, ha salido en las 3. Y me he metido muchísimo a investigar justo por eso. Y todo parece apuntar, o sea, todos los estudios parecen decir que el problema no es realmente que se vayan a perder trabajos, sino que el problema va a ser capacitar a la gente para los trabajos que van a necesitar en nuevas tecnologías, ¿no? Y yo estoy leyendo un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, que está muy inspirado en todos los temas que estamos tocando aquí. Y justo ahí ponían el ejemplo, ¿no? En la industrialización, lo primero que pasó fue que industrializaron toda la agricultura, ¿no? Entonces empezaron todos los procesos que antes se hacían a mano, los empezaron a hacer máquinas, y entonces la persona que antes se dedicaba a cortar, no sé, la caña, su trabajo evolucionó y se tuvo que capacitar tal vez para que fuera la persona que supiera arreglar la máquina. Entonces, creo que más bien es una cuestión de que nosotros estemos listos
para poder educar a la gente en las nuevas tecnologías, ¿no? Además, también estamos hablando de que pues una de las 6 Ds de la tecnología, que lo veíamos en la primera sesión justamente, pues es un periodo de decepción, ¿no? Entonces, al principio la tecnología no crece tan rápido. Entonces, todavía tenemos ciertos años para adaptarnos a este cambio. Claro que no tan rápido. Ahorita es mucho más rápido que hace 10 años, ¿no? Porque la tecnología se exponencia y evoluciona mucho más rápido. Exacto. Pero creo que, o bueno, eso es lo que he leído y eso es lo que dicen algunos como analistas de este tema en especial, que creo que sí vamos a tener suficiente tiempo para adaptarnos, justo porque la misma tecnología va a ayudarnos a educar a otras personas, ¿no? Y todas estas nuevas tendencias que va a haber de educar por realidad virtual o realidad aumentada y todo esto va a facilitar que la capacitación sea más rápida. Pero vamos a ver qué pasa. Nadie sabe qué puede pasar. Primero hay que explicárselo a AMLO, hermano. A ver si quiere. Esas son cosas del PREAN. Totalmente, Santi, creo que es algo que ya podemos ver ahorita latentemente con muchas iniciativas, tanto de ONGs como de reformulaciones de los planes de estudio, no solo a nivel superior, sino a nivel básico, de cada vez más escuelas que dicen, ¿sabe qué? Les voy a enseñar a programar a los chavitos. Y no programar de que vamos a hacer una página web o vamos a hacer un sistema muy complejo, no. O sea, que entiendan las nociones de programación, que empiecen a despertar este interés por la parte técnica, si lo quieren ver así, ¿no? O por las matemáticas, hacer que los chavitos se metan más y más y más en lo que quieran o no va a ser la industria del futuro y seguramente, por más que estudien algo, según ellos, muy alejados, va a acabar permeado y va a acabar siendo importante que conozcan sobre esos temas. Sí, hicieron un estudio, un experimento en un pueblo de África, un pueblo perdido o sea, que no tiene muchos avances tecnológicos, y llevaron como, no sé, creo que como 20 tablets o algo así, y se las dieron a niños africanos, como un par de meses, creo, se las dieron y ahí los dejaron con ellas, ¿no? Y las tablets incluso estaban bloqueadas para que no pudieran accesar a ciertas funciones. Lo que no sabían que iba a pasar cuando regresaron 2 meses después es que no solo ya dominaban esa tecnología que nunca habían conocido en su vida, sino que ya habían desbloqueado todas las funciones que les habían bloqueado. Entonces, creo que nuestra capacidad para aprender y para adaptarnos al entorno es muy rápida. Y eso es algo que no tienen otras especies. Esa capacidad es una especie pues bastante humana en ese sentido, ¿no? En el sentido de adaptación como en aprendizaje, ¿no? En lo que aprendemos. Entonces, pues creo que podríamos aprender muy rápido. O sea, si te dejan solo con una tablet en el bosque durante 2 meses y no tienes nada más que hacer, pues probablemente en 2 meses ya dominas esa tablet y ya sabes incluso hasta meterte a funciones o sea, ocultas dentro de la tablet, ¿no? Que alguien nunca hubiera descubierto, pero pues a ver qué pasa. Eso es un tema bastante fuerte. La gente no sabe qué va a pasar. Algo a que mí me también, gustaría... Dale, no, dale. también iba a agregar algo. Creo que también algo que hay que agregar es que muchas veces, pues, como algoritmos, no tienen ciertas nociones éticas. O sea, por ejemplo, si un algoritmo te dice, pues es más eficiente eliminar a la mitad de la población mundial, pues, o sea, probablemente sí sea más eficiente para el desarrollo sustentable, o sea, pero no vas a hacer eso porque, pues, o sea, no tienen ciertas nociones éticas que siento que los seres humanos sí. O sea, si una empresa te dice, es eficiente despedir a la mitad de tu población para optimizar tus ganancias o lo que sea. O sea, no. O sea, siento que la combinación social o ética del ser humano también ahí influye. O sea, hay leyes, hay reglas, hay normas sociales que a lo mejor un algoritmo todavía, quién sabe en un futuro, pero todavía no capta o no sabe, sí, no toma en cuenta, pues. Creo que Dani le dio totalmente al clavo porque justo detrás de eso, o sea, la verdadera pregunta es justo eso, ¿no? O sea, ¿qué es ser humano?
O sea, ¿cuál es el factor humano que divide a una inteligencia artificial, a una máquina con procesadores, de un cerebro con electricidad, ¿no? Al final del día. Yo sí me he aventado unos sueños súper guajiros y unas pláticas súper intensas sobre la realidad del ser humano. O sea, al final del día, las máquinas, tratando de emular ya, digamos, un cuerpo humano, pues, si tú quieres que vea, le vas a poner una cámara, ¿no? Que son sensores que reciben la luz, sensores de tacto para tener la presión. O sea, toca haciendo comunicación vía electrónica en los transistores, ¿no? Del sistema. Y en el ser humano, pues, tenemos pues, los tipos de neuronas, ¿no? Las neuronas motrices, las neuronas cerebrales, que son las que controlan como todo. Pero al fin de cuentas, sigue siendo electricidad que se comunica entre los pelodentrones, pero electricidad, ¿no? Entonces te pones a pensar, si en algún momento, con todo lo que mencionaba Dani, el avance en la ingeniería biomédica, si en algún momento llegamos a desarrollar biocircuitos o máquinas que tengan una integración biológica, de tal forma que esa electricidad se transmite a través de tejido humano, entonces podríamos considerar tal vez en algún momento una máquina humana, no una persona, pero sí humana. Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. Y es una pregunta difícil. Y ahí creo que es una pregunta que llevamos años haciéndonos, ¿no? O sea, hay miles de películas alrededor de esto. Y uno pensaría que, pues sí, los robots sí podrían llegar a ser de alguna forma humanos, ¿no? Tenemos ejemplos como Yo Robot, justo todo este tema de Blade Runner. Creo que son cuestionamientos naturales, ¿no? Porque, y bueno, ya nos tendríamos que meter a temas mucho más profundos de existencialismo. Estoy muy sobrio. Existencialismo. Sí. Pero... Estoy muy sobrio para eso, hermano. Exacto. Pero pues sí es un tema, y también hay otros temas éticos de la inteligencia artificial que surgen a partir de esto, ¿no? El primer cuestionamiento pues fue de si nos van a reemplazar por completo, ¿no? Pero también creo que hay cosas que salen de ahí, como lo que platicábamos al principio del deepfake, ¿no? El deepfake es toda es la forma que le pusieron a las imágenes que puedes alterar con inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? A ponerle otra cara. Por ejemplo, yo podría ahorita tener una imagen encima de mí y hacerme parecer que soy Trump, ¿no? Y tal vez hacer un comentario súper polémico en donde diga, no sé, ahora sí ya por fin amo a los mexicanos, ¿no? Y de repente, pues ya todo el mundo estaría encima de mí feliz. Pero eso es fácil, o sea, ya ahorita en este punto, todo esto que veíamos en Misión Imposible, donde se quitaban 5 máscaras y era una persona y luego otra, ahorita ya es fácil de replicar con la inteligencia artificial. O sea, se ve desde lo más simple, ¿no? Desde los filtros de Instagram y filtros de WhatsApp que ya te ponen cosas de WhatsApp no, pero de Snapchat, que ya te ponen cosas que nunca antes habían pasado, ¿no? Y hasta puedes ver cómo me vería con ojos azules. Y esto ha generado problemas gigantescos. Uno de los más grandes fue un actor, se hizo pasar por Obama y dijo comentarios súper polémicos contra Trump. Y como eso en la industria, por ejemplo, de la pornografía que platicábamos, era como, por fin vas a poder ver a esta persona que no existe por primera vez haciendo esta o tal cosa, ¿no? Y pues genera muchos problemas, o sea, porque te podrías hacer pasar por quien sea y hablar en representación de él y pues sería un caos, ¿no? Y así como genera soluciones de todas las que ya hablamos, pues también hay varios problemas que puede generar. No sé ustedes qué problema como se les ocurra que sea así como muy fuerte, que se genere a partir de la inteligencia artificial. Uf, pues muchísimos, o sea, cualquier idea falsa que se pueda propagar, o sea, en la boca de alguien muy importante, o sea, como por ejemplo el ejemplo que decía Sebas, de que alguien muy importante dijera como, ay, el COVID no hay, o sea, un médico, por ejemplo, un médico muy reconocido que dijera el COVID no es importante o no pasa nada, o sea, puede tener consecuencias brutales simplemente, y además, según entiendo, es una herramienta que es súper fácil de usar y cualquiera puede usarlo, entonces, o sea, no sé, sí,
o sea, ese es el escenario que se me ocurre que podría ser algo desastroso. Totalmente. Yo creo que algo importante sale ya totalmente del ángulo ingeniería o técnico, que es la legislación, la regulación, ¿no? Creo que un problema grande en la industria tecnológica, sobre todo en la industria del software, es la falta de fundamentos jurídicos y la falta de un marco legal para poder auditar sistemas, para poder, digamos, clasificar cuando algo está violando ya sean derechos humanos o está violando la constitución de algún país. Yo creo que el primer paso para poder, no, digo, los problemas van a existir, ¿no? Siempre van a salir problemáticas. Creo que el primer paso para tener un instrumento en el cual apoyarnos y poder, digamos, que seguir explorando estas cosas maravillosas, que, bueno, a mí sí me hacen fascinantes y maravillosas, es tener un marco legal que nos permita tomar acciones en caso de que se haga uso indebido de esta tecnología para violar derechos o para generar pánico, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba Dani. Creo que eso sería muy importante, ¿no? Tener un respaldo jurídico para poder saber cómo actuar, cómo auditar un sistema, como lo hace Deloitte, por ejemplo, hoy en día, que sí tiene un tema de auditoría de software o auditoría digital, pero es muy nuevo. Creo que falta que esa industria, bueno, o ese ángulo se aproxime más a la altura de lo que ya está sucediendo hoy en el mundo para que tengamos herramientas para controlarlo, por así decirlo, o mínimo definir cómo debería usarse de forma correcta. Pero hay una cosa bien interesante que está surgiendo, que ya platicaremos a fondo de este tema en particular, que es todo lo del blockchain. ¿Y por qué lo digo, esta parte de blockchain? Porque estaba leyendo justo el otro día que estos temas legales en general, o sea, no solo de tecnología, pero en general, los van a empezar a llevar con blockchain. Entonces lo que va a pasar es que van a reducir muchísimo los tiempos y va a haber en la nube o en otro lugar como estos blocks de información que puedan analizar como toda la información disponible mucho más rápido y pueda ver si hay alguna violación, ¿no? Entonces yo pensaría que la misma tecnología debería de alguna forma de solucionar esos problemas que la tecnología causa, ¿no? Que sí pasa, obviamente. Desde que lo ves en cualquier instrumento, ¿no? ¿Qué necesitas para arreglar un celular, por ejemplo? Necesitas, pues, más tecnología para poderlo arreglar. Y en ese sentido creo que podemos ir evolucionando cosas a la par para que los problemas tengan solución, ¿no? Obviamente se generan problemas de las oportunidades, pero también lo mismo es cierto de la otra forma, ¿no? O sea, de las oportunidades se generan problemas, pero de los problemas también se generan oportunidades. Entonces, pues, no sé qué vaya a pasar. La verdad, esto está acelerando a pasos muy agigantados. Sí, se supone que en 10 años vamos a vivir pues, como todo el desarrollo tecnológico que se vivieron en 100 años, ¿no? O en más años, quién sabe qué vaya a pasar. Pero tú querías decir algo, Dani. Ay, no. Bueno, creo que nada más, o sea, algo que me recuerda mucho a este tema es como la frase del tío Ben de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y te lo juro, es como, creo que lo describo. La niña es súper ñoña. Soy matemática, ¿qué querías? No, pero te lo juro, solo puedo pensar en eso, o sea, es como muy cierto en este tema, o sea, va a ser como muy difícil éticamente tratar todos estos temas. Sí, creo que justo lo que menciona Santi vuelve al punto que decía Dani, ¿no? El factor humano para tomar decisiones. Tú me dices, ¿sabes qué? Es que hay que hacer algoritmos para que decidan si está bien o está mal. Pues que viene el mismo tema, ¿no? Necesitas el factor humano para avalar la parte ética, bueno, hasta el momento de una decisión. Ahí cómo lo resolverías, por ejemplo, ¿no? Sí. Algo que también creo que hay que tomar en cuenta es que el algoritmo generalmente nunca es 100% preciso. O sea, igual que los humanos, o sea, el error humano es mucho más grande y un algoritmo es objetivo, pero siempre hay un margen de error. O sea, aunque sea del 0.001%, o sea, en ocasiones que sea crítico, o sea, no se puede solamente contar con el algoritmo o con la predicción. O sea, bueno, ese es mi punto de vista, al menos no por ahora. No sé, sí, no. Ese es el punto, no sé qué tanta precisión vayan a alcanzar los algoritmos en el futuro.
Creo que lo que dices es totalmente, digamos que el punto crítico, ¿no? Creo que al final del día, al decir no sé si ahora o cuándo, a mí me gustaría decir nunca, ¿no? O sea, creo que la tecnología es algo bellísimo y es algo que hay que seguir explorando, pero no para sustituir, sino para mejorar y para acoplar. Es Complementar. decir, ¿no? Este tema de que haya un grado de error, pues sí, obviamente siempre va a haber, ¿no? Es imposible que algo sea perfecto, pero si lo va a haber, pues al menos que alguien tenga esa herramienta que, así como se equivoca el punto 0001 de las veces, le atina el 99.9999 de las veces, ¿no? Y le ayude a hacer mejor su trabajo y a tomar decisiones más inteligentes. Creo que también se puede ver de una forma positiva. Uy, ahí tocas un tema bastante interesante que justo es lo que estaba, parte de lo que estaba leyendo de este análisis que, que les decía del desempleo. Eh, lo que estaban analizando es que analizaron diferentes corporaciones, ¿no? De diferentes magnitudes y de diferentes tamaños, en donde habían sustituido de alguna forma a su fuerza laboral por tecnología. Entonces se dieron cuenta de que no necesariamente la compañía se había vuelto más productiva, pero esas compañías que no sustituyeron a su gente, sino que implementaron un proceso, o sea, jugaron con todo esto de la inteligencia artificial, pero en la que trabajaban mano a mano robots, llamémosle, y humanos, eran mucho más eficientes, ¿no? Entonces no es algo que sea solamente como si la tecnología nos va a sustituir o nos va a hacer mucho más eficientes, sino que es algo que más bien nos hace ser mejores. Nos hace ser mejores haciendo procedimientos, haciendo muchas cosas, ¿no? Como en estos temas de biomédica, en donde ya introducen robots para operar ciertos temas que son más delicados, pero siempre ayudados del conocimiento de un doctor, ¿no? Creo que eso es como el punto clave. La capacidad de nuestros cerebros también es fuertísima y si junta la capacidad de un robot o de la inteligencia artificial o de cualquier aplicación que pueda tener con la capacidad humana, lo que logras es algo poderosísimo y algo que hace que todo se vuelva más productivo y más eficiente. No podemos sustituir a uno por el otro. Sería un error sustituir 100% a toda la fuerza laboral, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones? Justo como decían, ¿quién va a decidir si esto está bien o está mal? Y incluso si es el 0.001%, ya con estos volúmenes de información que van a manejar todas estas computadoras o toda esta inteligencia artificial, pues el 0.001 sigue siendo de miles y miles de datos que van a analizar, pues sigue siendo algo, ¿no? O sea, 2, 3 casos, 10 tal vez, si analizan un volumen muy alto, entonces va a seguir habiendo error y vamos a seguir teniendo que meter nuestras manos y tomando una decisión de cómo queremos proceder, ¿no? No sé hasta qué punto van a estar capacitadas estas tecnologías de tomar decisiones así, ¿no? Hay decisiones que creo que van mucho más allá de solo optimizar las cosas, ¿no? Y que están mucho más relacionadas con la ética, con la moral y con nuestra psicología incluso. Entonces, pues a ver a dónde nos lleva todo esto. Es lo que siempre digo, como yo no sé qué esperar, solo pues me quedo aquí como de espectador, ¿no? A ver qué pasa. Mejor hago un podcast. Exacto. Sí, pues, creo que... No, dale. Pues sí, creo que es una buena forma de terminar el podcast. Obviamente quiero escuchar lo que querías decir, Sebas, pero creo que es una buena forma de cerrar como con este cuestionamiento ético. Y están ladrando todos los perros aquí atrás. Una disculpa. No sabía de dónde venía. No sé si son reales. ¿Qué tal que lo estás generando con un algoritmo? Los estoy generando con un algoritmo. Pero sí, creo que esa es una buena forma de cerrar, como cuestionándonos realmente qué implicaciones tiene esto. O sea, qué implicaciones tiene, en serio. ¿Qué podría pasar? ¿Qué nos hace falta ver? ¿Qué necesitamos cuestionar más o qué necesitamos desarrollar más? No sé. Creo que, bueno, yo para concluir, creo que todo acaba siendo
algo muy humano, a la ironía, que es el tema ético, ¿no? O sea, creo que las capacidades del ser humano siempre nos van a llevar a buscar más,